La antropología económica influenciada por Karl Polanyi y practicada por Marshall Sahlins y George Dalton desafió a la economía neoclásica estándar a tener en cuenta los factores culturales y sociales, y empleó el análisis marxista en el estudio antropológico. En Inglaterra, el paradigma de la antropología social británica comenzó a fragmentarse cuando Max Glackman y Peter Worsley experimentaron con el marxismo y autores como Rodney Needham y Edmund Leach incorporaron el estructuralismo de Levi Strauss en su trabajo. El estructuralismo también influyó en una serie de desarrollos en las décadas de 1960 y 1970, incluida la antropología cognitiva y el análisis de componentes. De acuerdo con los tiempos, gran parte de la antropología se politizó a través de la Guerra de Independencia de Argelia y la oposición a la Guerra de Vietnam. El marxismo se convirtió en un enfoque teórico cada vez más popular en la disciplina. En la década de 1970, los autores de volúmenes como Reinventing Anthropology se preocuparon por la relevancia de la antropología. Desde la década de 1980, libros como Antropología y el encuentro colonial reflexionaron sobre los lazos de la antropología con la desigualdad colonial. Mientras que la inmensa popularidad de teóricos como Antonio Gramsci y Michel Foucault pusieron los temas de poder y hegemonía en el centro de atención. El género y la sexualidad se convirtieron en temas populares, al igual que la relación entre historia y antropología. Muchos antropólogos reaccionaron contra el renovado énfasis en el materialismo y el modelo científico derivado de Marx. Autores como David Snyder, Clifford Geertz y Marshall Sahlins desarrollaron un concepto de cultura como una red de significado o significación, que resultó ser muy popular dentro y más allá de la disciplina. El método interpretativo de Geertz involucraba lo que llamó descripción densa. Los símbolos culturales de los rituales, la acción política y económica, y el parentesco son leídos por el antropólogo como si fueran un documento en un idioma extranjero. La interpretación de esos símbolos debe reformularse para su audiencia antropológica, es decir, transformarse de los conceptos cercanos a la experiencia pero extraños de la otra cultura, en los conceptos teóricos antropológicos de la experiencia. Estas interpretaciones deben reflejarse luego en sus creadores, y su adecuación como una traducción afinada de manera repetida, un proceso llamado círculo hermenéutico. Geertz aplicó su método en varias áreas, creando programas de estudio que fueron muy productivos. Su análisis de la religión como sistema cultural fue particularmente influyente fuera de la antropología. Los antropólogos simbólicos británicos prominentes incluyen a Victor Turner y Mary Douglas. El giro posmoderno. A finales de los años 1980 y 1990, autores como James Clifford reflexionaron sobre la autoridad etnográfica, en particular cómo y por qué el conocimiento antropológico era posible y autoritario. Reflejaban las tendencias en la investigación y el discurso iniciadas por las feministas en la academia, aunque se excusaron de comentar específicamente sobre esas críticas pioneras. Sin embargo, los aspectos clave de la teoría y los métodos feministas se convirtieron de rigor como parte del momento posmoderno. En antropología, las etnografías se volvieron más interpretativas y reflexivas, abordando explícitamente la metodología de la autora, el posicionamiento cultural, de género y racias, y su influencia en su análisis etnográfico. Esto era parte de una tendencia más general del posmodernismo. Actualmente los antropólogos prestan atención a una amplia variedad de temas relacionados con el mundo contemporáneo, incluida la globalización, la medicina y la biotecnología, los derechos indígenas, las comunidades virtuales y la antropología de las sociedades industrializadas. Así pues, en la actualidad, el antropólogo cultural estudia todas las culturas, ya sean de sociedades tribales dedicadas a la cacería y recolección en la selva amazónica o en la sabana africana o de grupos humanos residentes en alguna gran megaciudad. Considera todos los aspectos de una cultura, incluidos los recursos técnicos y económicos utilizados frente al medio natural, los modos de relación con otros hombres o las especiales experiencias religiosas y artísticas. No solo se estudian las actividades correspondientes a los diversos aspectos, sino que revisten especial interés sus relaciones recíprocas, por ejemplo, la relación entre la estructura de la familia y las fuerzas económicas o entre las prácticas religiosas y las agrupaciones sociales. Metodología. Observación participante. Esta sección es un extracto de Observación participante. Bronislaw Malinowski con nativos de las Islas Trobriand, 1918. La observación participante es una técnica de recolección de datos. Es una técnica ampliamente utilizada en muchas disciplinas: sociología,
estudios de comunicación, ciencia política, geografía humana, psicología social, entre otras. Sin embargo, la antropología social y cultural ha construido su identidad disciplinaria alrededor de ella, por lo tanto, aunque no única, es su principal técnica de recolección de datos. 15. Su objetivo es familiarizarse estrechamente con un determinado grupo de individuos, como un grupo religioso, ocupacional, subcultural o una comunidad en particular, y sus prácticas a través de una participación intensa con las personas en su entorno cultural, generalmente a lo largo de un periodo de tiempo extendido. Esta técnica, si bien es cierto, entró en la antropología como un trasplante de la observación naturalista de los zoólogos, adquiere su actual forma a partir del trabajo de campo realizado por el antropólogo británico Bronislaw Malinowski en las Islas Trobriand. Etnografía. Esta sección es un extracto de etnografía. Bronislaw Malinowski junto a unos habitantes de las Islas Trobriand. La etnografía es un método de investigación cualitativa de las ciencias sociales para describir e interpretar de manera sistemática la cultura de los diversos grupos humanos o comunidades. Pretende poder descifrar los comportamientos en términos de un sistema de valores y creencias propio, de la cultura observada y captar la mirada desde los propios sujetos sociales. Busca relevar la información en el contexto en el que se produce. Para ello se realiza trabajo de campo y se utiliza técnicas de recolección de datos como la observación participante y entrevista abierta. La información recogida en el campo se registra en una bitácora o cuaderno de registro. Este método de investigación consiste en observar las prácticas culturales de los grupos sociales y poder participar en ellos para así poder contrastar lo que la gente dice, discurso, y lo que hace prácticas culturales. Es la técnica principal de investigación de la antropología social y cultural. El antropólogo Claude Lévi-Strauss la considera incluso como la primera etapa de investigación antropológica. En un principio esta técnica se utilizó para analizar a las comunidades aborígenes, actualmente se aplica también al estudio de cualquier grupo humano que se pretenda conocer mucho mejor. El trabajo de campo etnográfico es el sello distintivo de la antropología cultural. Ya sea en un pueblo de la selva peruana o en las calles de Nueva York, el antropólogo va a donde vive la gente y hace trabajo de campo. Esto significa participar en actividades, hacer preguntas, comer comidas extrañas, aprender un nuevo idioma, ve ceremonias, toma notas de campo, lava ropa, escribir cartas a casa, busca genealogías, observa juegos, entrevista a informantes y cientos de otras cosas. Esta amplia gama de actividades a menudo oscurece la naturaleza de la tarea más fundamental de todo trabajo de campo, hacer etnografía. James Spradley. El concepto antropológico de cultura. Artículo principal, cultura. A diferencia del concepto común y corriente donde el término cultura viene a representar toda actividad relacionada al arte y al ocio. La cultura es un concepto que a menudo evoca pensamientos de un Monet, una sinfonía de Mozart, o bailarinas en tutús bailando el lago de los cisnes. En la cultura popular vernácula a menudo se refiere a las artes. Una persona que es considerada culta tiene conocimiento y es mecenas de las artes. Anthropological culture concept. La antropología tiene un concepto de cultura mucho más amplio, la cual se ha visto complejizada por los diversos descubrimientos en diversas ciencias como la primatología, la biología, la etología, la neurociencia, etc. El primer antropólogo que dio una definición completa de cultura fue Edward B. Tylor, quien definió la cultura como conocimiento, ciencia, arte, moral, leyes, costumbres, y todas las aptitudes y hábitos adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad. Tylor, haciéndose eco de la idea francesa de que la civilización progresaba de un estado bárbaro hacia la ciencia, el secularismo y el pensamiento racional, Beldo 2010, creía que toda la cultura humana pasaba por etapas de desarrollo, siendo la cumbre la de la Inglaterra del siglo XIX. Él creía, como muchos otros de este periodo de tiempo, que todas las demás culturas eran inherentemente inferiores. Franz Boas, un antropólogo germano-estadounidense, cuestionó el enfoque de Tylor. Se basó en el concepto alemán de Kultur, conductas y tradiciones locales y personales, para desarrollar sus ideas sobre la cultura. Boas pensó que las culturas no seguían una progresión lineal como la que propugnaban los evolucionistas culturales como Tylor, sino que se desarrollaban en diferentes direcciones basadas en acontecimientos históricos. Boas tardó años en desarrollar una definición funcional de la cultura, pero es una definición que influye en los antropólogos hasta el día de hoy,
la cultura es un sistema integrado de símbolos, ideas y valores que debe ser estudiado como un sistema de trabajo, un todo orgánico. Una manera de pensar sobre la cultura es dividir el concepto en dos categorías distintas, la gran C y la pequeña c. La gran C es un concepto general que se puede aplicar a todos los grupos culturales, es la perspectiva antropológica. La pequeña c es la particularidad de un grupo cultural específico. Juper 1999-5619. ¿Qué características tiene la cultura desde el punto de vista antropológico? Es aprendida. Es compartida. Es simbólica. Es integrada. Es adaptativa. Es ejecutada. La inmensa variedad de sociedades, o para ser más precisos de sistemas socioculturales, que la antropología describe, clasifica y trata de explicar, son adaptaciones a la naturaleza y a otros sistemas socioculturales. El principio darwiniano de divergencia, que afirma que la diversificación de la estructura permite mayores posibilidades de supervivencia, puede aplicarse también a los sistemas socioculturales. En el transcurso de la evolución, la especie humana desarrolló ciertas características que hicieron posible la aparición de la cultura. La más importante fue la capacidad de simbolizar el lenguaje, que permite la comunicación, la conservación y la acumulación de ideas. La diversificación de la cultura, es decir, del mecanismo específicamente humano de adaptación, es lo que ha permitido un incremento cuantitativo de la especie a expensas de las otras formas de la vida biológica. Y la cultura, al pluralizarse, al convertirse a culturas, ha hecho posible la utilización de la gran variedad de recursos existentes en la naturaleza. Dentro del todo que constituye un sistema sociocultural se pueden distinguir tres aspectos adaptativos. La ecología, que se refiere al grado y modo de adaptación de un sistema con su medio ambiente. La estructura social, pues los sistemas socioculturales precisan de cierto ordenamiento institucional para asegurar su funcionamiento. La ideología, hace referencia al conjunto de hábitos y características mentales destinadas a ajustar a los individuos y grupos a las condiciones ecológicas y estructurales de su vida sociocultural. El concepto científico de cultura hizo uso desde el principio de ideas de la teoría de la información, de la noción de meme introducida por Richard Dawkins, de los métodos matemáticos desarrolladas en la genética de poblaciones por autores como Luigi Luca Cavalli Sforza y de los avances en la compresión del cerebro y del aprendizaje. Diversos antropólogos como William Durham y filósofos, como Daniel Dennett y Jesús Mosterín, han contribuido decisivamente al desarrollo de la concepción científica de la cultura. Mosterín define la cultura como la información transmitida por aprendizaje social entre animales de la misma especie. Como tal, se contrapone a la naturaleza, es decir, a la información transmitida genéticamente. Si los MIM son las unidades o trozos elementales de información adquirida, la cultura actual de un individuo en un momento determinado sería el conjunto de los MIMs presentes en el cerebro de ese individuo en ese momento. A su vez, la noción vaga de cultura de un grupo social es analizada por Mosterín en varias nociones precisas distintas, definidas todas ellas en función de los MIMs presentes en los cerebros de los miembros del grupo. Subcampos de antropología sociocultural y editar. Antropología del arte. Antropología cognitiva. Antropología del desarrollo. Antropología ecológica. Antropología económica. Antropología de género y sexualidad. Antropología histórica. Parentesco y familia. Antropología legal. Antropología de los medios. Antropología médica. Antropología política. Antropología psicológica. Antropología pública. Antropología de la religión. Antropología cyborg. Antropología transpersonal. Antropología urbana. Antropología visual. Antropología del ciberespacio o ciberantropología.